9 de la mañana, 47 minutos. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué se puede hacer ante violaciones a los derechos humanos en materia de medio ambiente, mi estimado presidente? Porque poco sabemos que podemos interponer una queja ante esta comisión por daños al medio ambiente, que nos pertenece a todos, por cierto. Hay cuestiones muy interesantes. En primer término, todas estas reformas constitucionales han venido a darle fortaleza al tema de la actuación y desde luego han venido a generar más obligaciones en todas las autoridades para poder garantizar el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Recientemente, en el artículo 4 de la Constitución se incorporó el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, ya como derecho humano, en la Constitución, en el artículo 4. Y independientemente de eso, este derecho es conocido como un derecho de tercera generación, derecho humano de tercera generación, un derecho colectivo, un derecho difuso, que también así es conocido, y un derecho síntesis, el derecho a disfrutar del medio ambiente, que tiene una extensión en muchísimos aspectos, que va desde el disfrutar de un aire sano, nuestras aguas, el tratamiento, el saneamiento de nuestras aguas, el tema de nuestros humedales, el manejo de la basura, de los residuos, que bueno, por cierto, pues hay que felicitar ahí en el tema de los CIMARES, este sistema intermunicipal de manejo de residuos que ahora ha anunciado el secretario del Medio Ambiente a nivel federal, que lo tomarán como modelo para implementarlo y replicarlo en todo el país. Por cierto, ese fue un tema en el cual nosotros establecimos en una recomendación hace 3 años al gobierno del estado. Se ve que escucha Zona 3, qué bueno. Claro, escuché que estaban aquí difundiendo estas noticias. Entonces, Oye, a ver, déjame entenderlo, presidente. Yo podría quejarme, por ejemplo, por la contaminación en el río Santiago ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o podría, por ejemplo, establecer una queja por los incendios en el Bosque de la Primavera, o una cuestión todavía más básica. Podría quejarme, por ejemplo, que en la torre de departamentos donde vivo existe, por ejemplo, abajo un bar que cierra todos los días a las 5 de la mañana con la música a todo volumen y no me deja dormir, y bueno, pues esto también son daños al medio ambiente, el ruido lo es. ¿Este tipo de cosas se pueden presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Todos los asuntos que esté de por medio la acción, el acto de autoridad, o bien la omisión de autoridad, es decir, que la autoridad conozca del caso y haga oídos sordos al tema, entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de actuar, debe de conocer, investigar y tratar de generar, en primer término, casi todos estos asuntos dan para que se resuelvan de forma inmediata mediante una conciliación. Debo decir que aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos en temas ambientales es la comisión que está posicionada en primer lugar nacional por tener el mayor número de asuntos y la mayor resolución de asuntos. Ese tipo de quejas nosotros las resolvemos prácticamente de forma inmediata. Hablo de forma inmediata desde el mismo día que llegan, a más tardar en un mes, se resuelven mediante, la mayor parte de ellas mediante la conciliación. Claro que muchas de ellas han tenido que llegar a la recomendación, como fue el caso de la famosa macro recomendación por la contaminación del agua del río Santiago. Claro. Entonces, todos esos temas, por ejemplo, ahorita hemos conocido de los incendios al Bosque de la Primavera, porque se supone en su momento hubo omisión de servidores públicos, de autoridades que no reaccionaron a tiempo, y que eso propició un mayor, una mayor afectación al bosque. Si hay, por ejemplo, si no se están dando las labores de prevención, las campañas de difusión, en muchos temas, desde luego la comisión debe de actuar. O se dio una licencia, por ejemplo, de construcción al interior del bosque que afecta a la reserva, también podría irme a quejar en contra del ayuntamiento. Aunque no lo vamos a poder resolver nosotros de fondo, eso en determinado momento lo tendría que resolver el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos decir
se resuelve que se cancela ese permiso. Esa es una función jurisdiccional, más sin embargo sí el acto como tal, como desde el aspecto violatorio de derechos humanos, podríamos llegarlo a generar si hubo de por medio y demostrado, porque sí también sería muy difícil, que se violentaron una serie de aspectos de legalidad, de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de la propia Constitución política. Y entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos podría emitir una recomendación, en este caso hipotético, al Ayuntamiento de Zapopan, por haber emitido, por ejemplo, una licencia de construcción al interior del bosque. Sí, nada más que, insisto, ese tema particular de una expedición de licencia, en esencia, eminentemente es un asunto jurisdiccional. Debe de conocerlo un tribunal. Nosotros podríamos conocer, digamos, aspectos más superficiales en ese tema específico de la licencia que pudieron haber tenido con una serie de factores que de corrupción o de algunos otros aspectos, no propiamente el tema de la licencia como tal, que eso ya se convierte en un asunto que debe de resolverlo un tribunal administrativo. Ahora, hablábamos también de otro caso hipotético en el cual, por ejemplo, alguna persona que viva en alguna torre de departamentos y en la planta baja existe un bar que cierra todos los días a las 5 o 6 de la mañana con la música a todo volumen, no le permite dormir y demás. Se ha ido a quejar al ayuntamiento, nunca le hacen caso, puede ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y decir, se están violentando mis derechos, por lo tanto te pido que le emitas una recomendación al municipio tal para que obligue a este lugar a que reduzca el volumen de pues de la música que tiene. Desde luego que ahí está implícitos derechos de particulares. Por ejemplo, por un lado los derechos del condómino o el habitante que ahí está, que ahí vive, pero por otro lado los derechos del el que tiene el bar, en donde ese tipo de cuestiones, por tratarse de conflictos entre particulares, también debe de conocerlo un tribunal. Más sin embargo, si la autoridad está dentro de sus atribuciones, si la autoridad administrativa, en este caso, llámese ayuntamiento, no está actuando conforme a sus atribuciones por poner orden, afectando derechos humanos de disfrutar de un medio ambiente sano de ese grupo de personas, entonces la comisión puede actuar en contra de esa inacción de la autoridad administrativa, pero no para cerrar el bar, porque ese no es un tema que nos compete a nosotros, insisto, ese es un tema de un juicio, de un conflicto que debe resolverlo también un tribunal administrativo. Más sin embargo, la falta de acción, de decir, ¿por qué no pones orden? ¿Por qué no estableces por qué no ejerces tus atribuciones en decir sanciona, multa, prevén para que se conserve con orden, de acuerdo a lo que establecen los reglamentos para la operación de ese tipo de giros, pero no en sí el origen? Por ejemplo, ¿por qué se dio un permiso o una licencia para operar un bar si ahí no era... Y ni vas a clausurar el bar tampoco. Definitivamente, eso es materia administrativa. Sí, así es. Ahora, hay un sector, y bueno, nos está comiendo el tiempo como siempre, del que no hemos hablado. Hablábamos, por ejemplo, de la trata de personas, de los feminicidios, del cuidado hacia los niños, de la homofobia, de las personas con capacidades diferentes, pero no hemos hablado de los adultos mayores, que me parece que es otro sector vulnerable, contra el cual se cometen distintas violaciones a los derechos humanos. También, por supuesto, me imagino que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está abierta a recibir este tipo de quejas. Y además, no tan solo recibir quejas, hemos emitido diversas recomendaciones en favor de adultos mayores y además también muchas conciliaciones y medidas cautelares que han servido para dar solución en distintas etapas desde hace casi 6 años en favor de todos de este grupo vulnerable también. Desde que se le puedan respetar y garantizar sus derechos, de esos derechos preferentes, como por ejemplo a no hacer filas en ciertos lugares de pago de ciertos servicios o contribuciones, a poder accesar a sus descuentos que tienen derecho, a que también inclusive se le respeten en el ámbito laboral,
porque ese es un tema recurrente. Muchas veces a un adulto mayor llega a cierta edad y el patrón o institución pública le dice, hey, tú ya cumpliste tus años suficientes para que te puedas jubilar, por tanto ya te despido, mira, ya no te dejo en la calle, ya salte de aquí, vete a jubilar, ya vete a descansar a tu casa. Ojo, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que están al máximo rango por arriba de todas nuestras leyes, establecen que es un derecho de todo adulto mayor decidir cuándo y de qué forma y en qué circunstancias se va a separar de las actividades laborales. Nadie le puede exigir que porque ya cumple una edad para jubilarse, que se separe. Esa es una decisión y una libertad que es bien importante, porque ha llegado a haber casos y es recurrente en donde todo el mundo está esperando que cumpla cierta edad una persona para que ya se vaya. ¿Por qué se va a ir si esa persona todavía siente que tiene la capacidad, que tiene toda la oportunidad de seguir desarrollando su proyecto de vida como es una actividad laboral? Y así como supervisan las guarderías, me imagino que también lo hacen con los asilos. Sí, desde luego es un tema recurrente. No tenemos todavía un programa porque a veces no nos falta estructura. Todas las instituciones tenemos pretextos para decir que nos falta personal. A la comisión desde luego y también dinero. Le falta personal y dinero. Pero no hemos tenido todavía la oportunidad de arrancar un programa de diagnóstico para evaluar cómo se encuentran los albergues en donde existen adultos mayores, como lo estamos haciendo con el caso de niñez. Teléfonos a donde pueden llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también, bueno, la dirección de la misma comisión a donde pueden acudir. Bueno, los teléfonos son el 3669-1100 y terminación 01 y, repito, 3669-1100 y terminación 01, Pedro Moreno, 1616, casi esquina con Marsella, Colonia Moderna, en donde además nosotros tenemos guardia, tenemos personal las 24 horas del día de los 365 días del año. A cualquier hora pueden llamar para pedir la asesoría, la orientación o bien presentar una queja de distinta forma. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas felicidades por el éxito. Gracias, Felipe.